Bienvenidas y bienvenidos a otro encuentro. Estamos en entrevistas en Televisión Nacional Evangélica, siempre con temas que son de interés para toda nuestra comunidad y temas que obviamente nos hacen conocer aumentar nuestro bagaje cultural y también obviamente alimentan nuestro corazón. Y es por eso que en esta ocasión tengo el gusto de presentar a quien nos acompaña. Vamos a presentar a la directora de Puertas Abiertas. Estamos junto a Vanessa Mariano. Vanessa, bienvenida. Hola Mario, buenos días, muchas gracias. Siempre una bendición estar con ustedes. Pero encantado que esté con nosotros y encantado también de conocer un poco más. Yo creo que no hay pregunta tonta. Y hay mucha gente que puede que por casualidad esté sintonizando hasta ahora nuestro programa y se pregunte, ¿qué es Puertas Abiertas? Puertas Abiertas es una organización cristiana internacional que tiene la misión de ayudar y fortalecer los cristianos que sufren persecución por amor a Jesús. Estamos presentes en más de 60 países para que estos cristianos que están en naciones, por ejemplo, como Corea del Norte, India, China, Nigeria, que estos hermanos no sean olvidados, que realmente seamos uno con ellos. Es bastante importante lo que nos estás comentando en otras ocasiones, en otros programas dentro de este mismo canal. Hemos conversado con el obispo Emiliano Soto Valenzuela, que hoy, en el año 2024, aún existe la persecución al mundo cristiano. Esta es una información que es importante que la gente conozca. Y también destacar que son 60 países. ¿A qué magnitud abarca esta persecución que ustedes logran contabilizar que existe? Sí, hoy son más de 365 millones de cristianos que sufren oposición, hostilidad, opresión por el simple hecho de creer en Jesús como nosotros creemos. Entonces ellos están en países donde ser cristiano les puede costar la vida. Así de fuerte, realmente muchas naciones donde ser cristiano es un crimen. Dejar, por ejemplo, el islamismo y seguir a Jesús es un crimen gravísimo. O entonces poseer una Biblia también es algo muy grave. Entonces estos hermanos están en constante amenaza, están siendo constantemente amenazados, principalmente por su propia familia, pero también por los vecinos, por las leyes de los países que realmente los oprimen muchísimo. Entonces vemos, por ejemplo, que el número de cristianos perseguidos aumentó muchísimo en los últimos años. El año pasado era 360 millones, este año 365. Hace como 5 o 7 años atrás era como 200 millones. Entonces crece, la persecución aumenta año tras año de una manera realmente impresionante. Es tremendo lo que nos comentas y ustedes dentro de la labor que han realizado como organización se han encargado de fabricar un catastro, tengo entendido, que se llama la Lista Mundial de la Persecución. ¿En qué consiste esto de la Lista Mundial de la Persecución? Yo la tengo aquí también, no sé si Perfecto. pueden ver, pero Sí. esta lista es muy importante porque es un ranking que muestra cuáles son los 50 países donde los cristianos son más perseguidos. Nosotros como Puertas Abiertas actualizamos esta lista todos los años porque es muy importante monitorear la persecución, los niveles de persecución que nuestros hermanos están enfrentando en diferentes naciones. ¿Por qué? Eso sucede porque de un año a otro, un país, por ejemplo, que no está enfrentando persecución, a veces cambia los dirigentes de la nación, el presidente o la constitución, la ley. Entonces ellos son rápidamente perseguidos. Entonces otras naciones que están enfrentando niveles extremos de persecución, también la persecución puede disminuir. Entonces es importante monitorear para ver dónde nuestra ayuda tiene que ser más urgente y también, claro, dónde tenemos que estar orando constantemente, donde la oración del pueblo de Dios tiene que ser más intensa. Importante monitorear y ayudar a estos hermanos perseguidos, ¿no? Entonces, vimos que es muy importante saber cuáles son los niveles, si son extremos o severos o moderados en algunas naciones, donde los proyectos de Puertas Abiertas
tienen que ser implementados con urgencia. Entonces, este ranking es muy importante para también concientizar al pueblo cristiano en el mundo, países donde no enfrenta ese nivel de persecución, que realmente pueden abrir sus ojos para la realidad de la persecución y ayudar a estos millones de hermanos que sufren persecución por amor a Jesús. Mira, antes de presentar el siguiente video, y sería importante también abrir los ojos a la población, porque como te decía en un comienzo, uno se imagina que esto de la persecución por la fe que existe en el mundo en este momento ya no existía. ¿A qué consecuencias puede llegar una persona que es perseguida por creer en Dios en este momento, hoy en el año 2024? Muy buena pregunta, porque hay niveles diferentes de persecución y también depende mucho del país. Pero, por ejemplo, Corea del Norte, que es el peor país del mundo para seguir a Jesús, está en la posición número 1 del ranking. Cuando un cristiano es descubierto, porque es prohibido ser cristiano, hay dos opciones. O este hermano es asesinado públicamente o es enviado a un campo de trabajo forzado. Es como una cárcel, pero donde ellos trabajan muchísimo, no reciben alimento, son torturados para que puedan negar la fe en Jesús. Es algo realmente terrible lo que enfrentan nuestros hermanos norcoreanos. Hay cerca de 50,000 a 70,000 cristianos en este momento que están arrestados en campos de trabajos forzados. También, por ejemplo, lo que vemos en Nigeria, en el norte de Nigeria, hay muchos cristianos que están siendo asesinados por grupos extremistas islámicos, como el Boko Haram, como los Fulani, porque estos grupos extremistas, ellos invaden las comunidades cristianas y realmente asesinan a los cristianos porque ellos quieren instituir la ley Sharia. Entonces, lo que estamos viendo hoy es algo tan impactante, Mario, porque realmente los cristianos están siendo aniquilados del norte de Nigeria. Y Puertas Abiertas también está con estos hermanos y iglesias que están siendo destruidas para fortalecer a estos hermanos, miles de viudas, miles de huérfanos por la fe en Jesús. Entonces estamos para fortalecer a estos hermanos. Por ejemplo, hoy apoyamos más de 15,000 viudas. Apoyamos también la reconstrucción de muchos templos que están siendo destruidos en esta región. Entonces, esos son solamente algunos ejemplos. Pero, por ejemplo, hay niveles también de persecución severos en América Latina. Yo estuve en Colombia en regiones donde hay persecución, en regiones donde los grupos ilegales, cárteles de drogas dominan. Entonces, todos los pastores que yo conozco de esa región, todos los pastores están amenazados de muerte. Y yo podía ver en sus ojos el dolor, la angustia de que sus hijos puedan estar en peligro. Es realmente muy, muy doloroso ver qué es lo que nuestros hermanos están enfrentando porque aman a Jesús y son fieles a Él. En Colombia, por ejemplo, tenemos un hogar de niños donde hay más de 60 niños, hijos de pastores en su mayoría, que están seguros mientras sus papás siguen en las áreas donde hay mucha persecución, pero saben que sus hijos están protegidos y estamos cuidando a estos niños para que sigan también perseverando en la fe. Realmente tremendo. Yo quiero invitar a que el público ponga mucha atención porque Puertas Abiertas ha preparado un video para explicar a nuestros televidentes sobre esta lista mundial de la persecución. Pongan mucha atención porque esta información va a ser de utilidad. Presionados, abatidos, aislados, los cristianos están perdidos en medio de tanta persecución. Pero aún en los lugares más oscuros, la voz de Dios no puede ser silenciada. Aquellos que antes estaban indefensos, ahora fijan sus ojos en aquel a quien no pueden ver. Hermanos nuestros que enfrentan presión y violencia simplemente porque escogieron seguir a Jesús. Puertas Abiertas investiga el índice de persecución de los cristianos hace más de 30 años y publica la lista mundial de la persecución, un ranking de los 50 países donde nuestros hermanos en la fe son acosados por gobiernos, grupos extremistas
o incluso por sus propias familias, llegando a perder su vida. En tan solo un año, 4.998 cristianos fueron asesinados en diversos países. Con leyes antirreaccionarias vigentes desde 2020, Corea del Norte permanece en el primer lugar del ranking. En el país más cerrado del mundo, el Estado es la mayor fuente de persecución. Con la aplicación de las nuevas leyes, los cristianos son encarcelados por el simple hecho de tener una Biblia. Así, familias enteras son condenadas a campos de trabajos forzados. En Somalia, las acciones del violento grupo Al-Shabaab buscan alcanzar su objetivo principal: erradicar el cristianismo del país. Por eso se mantiene en la segunda posición del ranking. Aquí en América Latina, Nicaragua tuvo un gran aumento en el grado de persecución y ascendió 20 posiciones en el ranking 2024. La presión creciente y la constante hostilidad hacia los líderes cristianos intentan sofocar a la iglesia local. Además de ser intimidados, los líderes son procesados y arrestados, lo que dificulta la comunión de los cristianos, quienes son monitoreados, acosados y atacados con frecuencia. Los creyentes se esconden, huyen de sus hogares y lo pierden todo. Pero hay luz en medio de la oscuridad. La luz de Jesús que resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecen contra ella. El amor de Cristo en nosotros es como luz en la oscuridad. A través de Él podemos apoyar a la iglesia perseguida para que siga creciendo. Conoce más sobre esta realidad y haz brillar la luz en los lugares más oscuros para el Evangelio. puertasabiertasal.org/lista mundial. Wow, tremendo lo que acabamos de conocer, porque, y reitero, nosotros que vivimos en Chile, una sociedad que ha cambiado tanto durante los últimos años, nos cuesta dimensionar que exista ese tipo de represión en el mundo y que esté lamentablemente totalmente vigente. Así es realmente impactante al ver este video, ¿no? Porque podemos ver las imágenes, los rostros de nuestros hermanos perseguidos, y muchas veces nos dicen eso. No tenía idea, viviendo en Chile, que sucede eso hoy con tantos hermanos, ¿no? Claro. Lo que hemos visto, por ejemplo, que la libertad que tenemos en Chile es un privilegio que millones de cristianos no lo tienen. Entonces, siempre que voy a una iglesia aquí en Chile, siempre explico a los hermanos que podemos valorizar la libertad que tenemos en Chile. Es un privilegio que millones de hermanos anhelarían tener. Por ejemplo, el hecho de que estamos aquí en un programa de televisión cristiano, wow, es algo maravilloso. ¿Cuántos cristianos anhelarían tener eso en China, en Vietnam, en Nigeria, como hablamos? Realmente es un privilegio. Ahora, si nos ponemos a analizar, a desmenuzar esta información, esta lista mundial de la persecución es una lista que constantemente se va actualizando. ¿Qué diferencias se ven con respecto a la lista de hace un año? Sí, hay muchos destaques, pero algunos muy importantes. Uno de ellos es que aumentó el número de cristianos perseguidos de 360 millones para 365 millones de cristianos. Hubo un aumento muy grande en el número de desplazados por la persecución. Sabemos que hoy hay una crisis muy grande en todo el mundo de desplazados, personas que tienen que salir de sus países por problemas, por crisis políticas, pero hay también un número altísimo de cristianos que tuvieron que huir de sus países. Por ejemplo, se estima de los 34.5 millones de desplazados en África subsahariana, 16.2 millones son cristianos, un aumento muy grande de cristianos que tienen que huir por la fe en Jesús. Una información muy importante también, que más de 14.000 iglesias en la región de África, principalmente en Nigeria,
fueron atacadas o cerradas, o sea, más de 14.000 iglesias. Es un número realmente altísimo. Vimos también que en China fue el país con mayor número de iglesias cerradas. Al menos 10.000 iglesias fueron cerradas en China. Muchas de ellas eran iglesias conocidas como domésticas, o sea, que no son reconocidas por el Estado. Entonces son iglesias clandestinas, ¿no? Porque las iglesias registradas en China, el gobierno tiene que revisar el contenido, revisar el sermón, no todo ellos pueden predicar, es pero muy controlado por el Estado. Entonces hay muchas iglesias que son clandestinas porque así predican la palabra del Señor como debe ser, pueden evangelizar, claro, todo en secreto. Entonces fueron más de 10.000 iglesias clandestinas, lamentablemente, que fueron cerradas. En Argelia, solo 4 de las 46 iglesias protestantes o evangélicas están abiertas. O sea, solamente 4 iglesias están abiertas, todas las demás fueron cerradas. Entonces son números realmente alarmantes, pero hay algo muy importante que tenemos que mencionar, que aunque el nivel de persecución aumentó tanto, la iglesia sigue creciendo en esta región. Mientras más la iglesia es perseguida, más también crece para la gloria de Dios, porque hemos visto que las puertas del infierno realmente no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Entonces pueden ser noticias realmente muy difíciles, dolorosas, pero también hay esperanza, porque estos hermanos están brillando la luz de Jesús en medio de países que predominan la oscuridad, las tinieblas espirituales. Pero ellos están brillando, ellos están haciendo la diferencia, pero ellos nos necesitan. Nuestra oración, aquí levantemos la voz por ellos, aquí podemos donar para que esos proyectos sean sostenidos y ellos puedan seguir perseverando en la fe y estableciendo el reino de Dios en los lugares más oscuros espiritualmente. Estamos junto a Vanessa Mariano, directora de Puertas Abiertas Chile, y es muy importante lo que estamos señalando, que dentro de tanta oscuridad siempre existe una luz de esperanza. Y hay testimonios que se valoran, y quiero que invitemos a nuestro público, a nuestros televidentes, a ver el siguiente testimonio, que es un testimonio trascendental. Este testimonio llega desde Corea del Norte y lo trae Ji-Hu. Vamos a revisarlo. Cuando regresé de la escuela, la policía ya se encontraba dentro de casa. Habían destruido todo a su paso. Estaban buscando 2 cosas específicas: la radio y el libro secreto de mi padre. No sabía qué libro era, pero sabía que era peligroso. Y sabía que si la policía lo encontrase, nunca más volvería a ver a mi padre. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Él también dijo: cuando la sal pierde su sabor, ¿de qué sirve? Nosotros somos como la sal. Si perdemos nuestra bondad con los demás, perdemos nuestra esencia. Mantén siempre tu sabor. En los años posteriores al arresto de mi padre, pensé mucho en sus enseñanzas.
Si la policía hubiera encontrado la radio, yo hubiera entendido por qué lo arrestaron. Pero hasta ese momento no entendía por qué fue llevado por causa de un libro. ¿Qué tiene de malo tenía aquel libro? El tiempo fue pasando y el dolor de perder a mi padre se hizo más leve. La verdad, tenía tantas otras preocupaciones, como ¿qué comer? Sabía que mi padre había intentado conseguir noticias sobre comida fuera del país a través de la radio. Entonces decidí hacer lo mismo. Normalmente escuchaba la predicción del clima, las noticias de otros países que nunca había oído hablar. Y a veces escuchaba algo relacionado a la escasez de alimentos en mi país, pero nunca encontraba información sobre cómo conseguir comida. Entonces, un día, oí algo que cambió mi vida. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿de qué sirve? Esa fue la primera vez que oí hablar de Jesús, el Dios de mi padre. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una montaña no puede esconderse. A partir de allí, siempre que podía me conectaba a esta emisora. Mientras escuchaba, empecé a creer. Las palabras de Jesús que escuchaba en la radio se volvieron preciosas para mí. Las llevo donde quiera que vaya. No sé si soy la única cristiana en Corea del Norte. Tal vez sí. No sé qué nos deparará el futuro. Podría morir de hambre, como tantos otros. O podría ser arrestada, como mi padre. Pero ahora tengo esperanza. No sé de dónde viene esta transmisión de radio o por qué consigo escucharla. Pero espero que quien sea que la está transmitiendo sepa lo mucho que cambió mi vida. Gracias a esta emisora, sé quién es Jesús. ¿Será que hay otros como yo? ¿Será que hay otros que están encontrando a Jesús a través de la radio? Espero que sí. Las cosas son tan difíciles aquí en Corea del Norte. Lo único que nos llena de esperanza es el Señor. Y aunque seguir a Jesús sea peligroso, Él vale la pena. Espero que los demás también se arriesguen. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo puede recobrarlo? ¿De qué sirve? Todo lo que sé es que amo a Jesús. Y nunca perderé mi sabor. Así como mi padre me lo enseñó. Seguimos junto a Vanessa Mariano, directora de Puertas Abiertas Chile. Vanessa, te quería consultar, coméntanos el impacto que ha tenido en la población el video, el testimonio que acabamos de escuchar y ver. Sí, ese video es muy impactante. Cuando lo vi me emocioné mucho porque es increíble saber
que hay más de 300.000 cristianos en Corea del Norte, una nación que a nuestros ojos humanos no debería haber ningún cristiano por el nivel de persecución que nuestros hermanos enfrentan, tanta violencia, tanta opresión, tantas cárceles, tanta tortura, pero aún así hay más de 300.000 cristianos en Corea del Norte. Pues aquí está la revista. ¿Ya? Esta es la revista del trimestre que hablamos justamente de este testimonio que vimos de Ji-ho. Entonces, ¿qué hemos visto? ¿Cómo es prohibido en Corea del Norte los hermanos reunirse? Ellos se reúnen en secreto, ellos tienen iglesias subterráneas, es algo realmente impactante, cómo ellos tienen que tener tantas estrategias para poder reunirse en secreto. Pero una manera de compartir la palabra fue a través de programas de radio de puertas abiertas que son transmitidos de manera ilegal a Corea del Norte. Entonces los hermanos tenían acceso a esos programas de radio clandestinos que transmitimos desde otras naciones. Llegan a ellos la palabra de Dios, el consuelo, la fortaleza. Entonces nuestros contactos en el país siempre nos dicen que la iglesia es tan fortalecida, son momentos de tanto refrigerio que obtienen a escuchar la palabra de Dios, a tener contacto de alguna manera con el mundo exterior, porque es una nación muy cerrada. Entonces, tanto es que ese programa, ellos logran escuchar los programas de puertas abiertas a través de radios que son obtenidos en el mercado negro. Entonces, ellos son muy fortalecidos y la iglesia sigue expandiéndose en Corea del Norte de manera secreta. Entonces, hemos visto que es muy efectivo esos programas y queremos invitar a los hermanos que nos ven hoy, que también pueden ayudarnos a transmitir esos programas de radio cristiano para los hermanos de Norcorea. A través de una donación, estamos desarrollando más y más programas también con toda la tecnología para que pueda llegar a ellos. Entonces necesitamos de ayuda para que los hermanos aquí en Chile también puedan llevar esperanza para los hermanos de Norcorea. Mira, es muy importante entregar esta información. Mucha gente quizás ahora se ha enterado que existe este nivel de persecución, este nivel de presión que existe contra las personas de fe. Y si bien es cierto, en Chile no existe ese tipo de represión, de pronto también pecamos de discriminar. Y hay que reconocer que el pueblo evangélico muchas veces es discriminado justamente por su fe. Y muchas veces esa discriminación se puede traducir a veces en apodos, en bullying, como decimos últimamente, que es un concepto que ha entrado recientemente a nuestro vocabulario. Y hay muchas formas de persecución que todas ellas tenemos que rechazarlas. Acá lo importante es, primero que todo, mantener la oración por esas personas que están sufriendo. Y el segundo llamado, que no es menos importante, es justamente a colaborar. Entonces, me gustaría que destaquemos a través de qué vías la gente puede colaborar, sobre todo en lo importante que es esta difusión de estos programas de radio que nos está señalando. Sí, en Chile tenemos una cuenta en Banco Estado, donde los hermanos pueden donar a través de transferencia, depósito, incluso caja vecina también. Entonces, una manera de donar para fortalecer los cristianos perseguidos. En nuestra página web, ustedes pueden encontrar Puertas Abiertas AL de América Latina.org. Hay todos los detalles, la cuenta del banco. También se puede donar por PayPal en nuestra página web también, principalmente para los hermanos que están en otras naciones, hermanos de Argentina, de México, de Colombia, de Perú, que también están ayudando a la iglesia perseguida por la página web. Lo primero que los cristianos nos piden es, por favor, oren por nosotros. Eso es fundamental, la oración, levantar la voz por ellos y, consecuentemente, donar para que estos proyectos de Puertas Abiertas sean implementados. Necesitamos que más hermanos aquí en Chile sean parte. Hago ese llamado de todo mi corazón, que si a través de estos testimonios, de estos videos, si el Señor habló a tu corazón, entonces también que puedas sembrar en ese ministerio Puertas Abiertas, porque estamos en la primera línea con los cristianos perseguidos y necesitamos urgente que más hermanos en Chile puedan abrazar esta causa y realmente donar para que estos hermanos sean fortalecidos y puedan así seguir brillando la luz de Jesús en los lugares donde hay tanta opresión
Entonces quiero de verdad agradecer esa oportunidad y pedir que más hermanos sean parte del apoyo a la iglesia perseguida. Y es importante, bueno, en este momento están apareciendo los datos para que puedan hacer la transferencia o depósito a través de Caja Vecina en esta cuenta bancaria Banco Estado. Ahora es importante también destacar que todo aporte sirve. Muchas veces hay gente que dice, ¿sabes qué? Yo en este momento no tengo las condiciones, podría colaborar con 500 pesos. Si 500 pesos por acá, 500 pesos por allá se van sumando, pueden ser un aporte importante. O sea, estamos hablando de un país que tiene millones de cristianos en este momento, según el último censo. Por lo tanto, todo aporte en este momento puede ser de utilidad. Vanessa, creo que es importante destacarlos. Sí, excelente, Mario, porque justamente nuestros proyectos tienen como valores sugeridos. Por ejemplo, esta campaña de Corea del Norte pedimos 17,000 pesos para ayudarnos a transmitir estos programas, pero eso no es como una obligación. Hay hermanos que sí donan menos, donan más. No hay como un valor mínimo para donar. Es justamente lo que el Señor pone en el corazón. Toda donación es muy bienvenida para ayudar a la iglesia perseguida. Justamente eso, juntando, ¿no?, más y más hermanos, podemos hacer la diferencia. Bueno, queremos agradecer esta nota, esta entrevista junto a Vanessa Mariano, de la directora de Puertas Abiertas Chile, y muchas gracias por acompañarnos y abrir los ojos a tanta gente que en este momento quizás lo necesitaba. Muchas gracias, Mario, que Dios le bendiga mucho. Gracias a todo el equipo, porque siempre ustedes nos ayudan a levantar la voz por la iglesia perseguida. Que Dios les bendiga mucho. Muchas gracias. Bueno, y nosotros nos encontramos pronto nuevamente en otra entrevista aquí en Televisión Nacional Evangélica. Muchas gracias por su sintonía y nos encontramos pronto a través de nuestras pantallas aquí en BTR.